Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a nuestra entrevista de la semana. Bueno, ya sabéis, los que veis en YouTube este vídeo, que es una entrevista que forma parte del podcast Finet Talks, que podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast. Y dejadme que presente a nuestro súper invitado de hoy. ¿Qué tal? Marc Garriga Said, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy bien. Te teníamos que tener aquí. Hacía tiempo que decíamos, Marc, tienes que venirte un día y mira, se ha dado la ocasión ahora, Sí, así sí, que sí. encantados de tenerte con nosotros. Muy bien, perfecto. Marc, bueno, Marc es gestor de fondos, ¿vale? Ahora mismo pues tiene 3 productos sobre todo, es Koala Capital SICAV, Panda Agriculture and Water Fund y Japan Deep Value, ¿vale? Que como veis ahí hay una tendencia ahí, ahora hablamos con él un poco más hacia Asia, ¿no? Porque tanto Panda como en el caso de Japan Deep Value, pues esa ascendencia. Pero yo antes de empezar quería decir que yo a Marc le leo yo creo desde 2008 en su blog Investors Conundrum, cuando estaba yo en El Economista, decía, voy a ver qué dicen los gestores, y era el gestor que tenía un blog y opinaba, ¿verdad, Marc? O sea que Sí, ya sí, 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 sí. hace tiempo. Sí, exacto. Oye, ¿cómo íbamos a empezar? Íbamos a hablar de Asia, te había dicho, vamos a hablar de Asia en la entrevista, pero estamos teniendo otra vez en mercado volatilidad, ¿no? Hemos tenido unos días ahora de mucho movimiento, después de un tiempo de calma chicha. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, sí, la verdad es que me decía un colega gestor antes de ayer que me gustó mucho. Decía, mira, parece que hayamos vivido un año 2000, 2001 o año 99, 2000, 2001 en 3 meses, ¿no? Porque en enero, de hecho, desde noviembre que se publicó que se probaban las vacunas, que se disparó el mercado, en el primer trimestre hemos vivido 3 eventos que lo poníamos en la carta de Koala que enviamos antes de ayer. Hemos tenido 3 eventos de locura. Primero el tema de GameStop, el segundo el tema de las criptodivisas que llevan años subiendo o muy volátiles, pero en este primer trimestre ha sido una locura, especialmente con el Dogecoin, ¿no? Que está empujado por Elon Musk hasta que lo deja de empujar, ¿no? Y el último, el de Archegos, ¿no? Entonces, los 3 casos demuestran yo digo, quizá una enorme codicia de buscar dinero fácil. Pienso que cuando se busca dinero fácil, normalmente suele acabar mal y suele acabar perdiendo dinero, porque cuando una inversión es fácil, es que todo el mundo lo ve fácil y es que vas tarde. Entonces, todos estos casos yo creo que demuestran que van a buscar gente dinero fácil y estamos viendo una contracción brutal, básicamente de las que habían subido de una forma inexplicable, ¿no? Empresas que habían multiplicado por 4 en un mes y medio, por 4 la cotización, y han perdido toda la subida y vuelven a estar como estaban en enero, en noviembre o en diciembre. Entonces, la verdad es que, bueno, muchas cosas, es muy difícil analizar el mercado porque hay muchos submercados, ¿no? Que si las tecnológicas, que si las de energía alternativa, que si las tradicionales, que si las value, que si las small caps. Entonces, hay muchos submercados. Los bancos y petroleras están subiendo ahora cuando han caído durante mucho tiempo, las tecnológicas están cayendo ahora, y la bolsa china iba muy bien el año pasado cuando todo iba mal y ahora que todo iba bien está cayendo la bolsa china. La verdad es que sí, mucha volatilidad y mucho movimiento y hay que tener la sangre muy fría y sobre todo no volverse loco, yo creo, ¿eh? Y hay que tener cuidado con la codicia porque la codicia es muy mala. Es como todo, un poco de codicia es bueno en la vida, ¿no? Tienes que tener ambición de las cosas, ¿no? En tu empleo y en tus inversiones y en tus ahorros, pero sin que eso te lleve por delante, ¿no? Y te vuelvas loco, ¿no? No, yo venía pensando en la fugacidad que vemos en tantas cosas que también aplica al mercado, ¿no? Y cuando decías tú que hemos visto 2 o 3 años en un trimestre, es lo mismo. Estamos hablando, antes decíamos, salía una compañía tecnológica hace tiempo y era el boom durante a lo mejor un año o dos y luego iba cayendo, ¿no? Es que aquí hemos tenido, por ejemplo, una aplicación como Clubhouse que se pone súper de moda y 15 días después no lo utiliza nadie. O sea, es que los tiempos se han acortado muchísimo en los mercados, pues también. En los mercados es lo También, que también. estamos viendo, ¿no? ¿Qué hace un gestor cuando cambian así de rápido los tiempos? ¿Qué hace con sus carteras? Bueno, la verdad es que es muy exigente, ya sabes que nuestro trabajo es muy exigente, ¿no? Vicente, tú lo conoces muy bien desde hace muchos Mm, años, conoces a muchos profesionales y a muchos inversores particulares, lo cual tienes una visión mm, de ambos, ¿no? Es igual de exigente para todos, para quien ahorra también, que es un particular también. Yo creo que al final nuestra experiencia es que cuando todo el mundo se vuelve loco nos volvemos más conservadores que nunca y cuando todo el mundo está muy pesimista somos los más optimistas de la plaza. Un ejemplo es que en Koala SICAV este trimestre hemos comprado acciones de Unilever, Danone y de Assa Abloy, que Assa Abloy es una empresa sueca que hace puertas
de las casas. Entonces, creo que son las 3 empresas más aburridas de Europa, las que menos se han fijado la gente, con múltiplos de 16 veces, 17 veces y que van muy bien. Bueno, Danone tiene unos problemas de cambio, de management, que ha habido un cambio, por eso también cayó en bolsa y lo aprovechamos, pero en general son productos y empresas que son muy estables. Entonces hemos preferido, en lugar de volvernos locos, pues invertir en empresas aburridas. Es cierto que estos años hemos aumentado un poco en tecnología, que a los gestores tradicionales nos cuesta un poco más, ¿no? Y ha sido un esfuerzo muy grande. Llevamos 4 años analizando dónde invertir. Hemos invertido en algunas como Etsy o como Constellation Software. Tenemos un poquito en Amazon, Google, algo ahora en Facebook, que creo que estamos un poco más cómodos, pues son empresas que tienen unos números espectaculares y no están exagerados los múltiplos que cotizan. Entonces, bueno, intentamos defendernos sin volvernos locos y sobre todo intentando preservar el capital, porque nuestra obligación para los clientes, conocemos a los clientes, sabemos que es el ahorro de su vida y claro, tenemos muchos clientes que tienen 50, 60 años. Claro. Entonces, no les podemos hacer perder un 30% un año en un fondo como Koala, que es mixto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si el mercado se vuelve loco, tenemos que intentar ser coherentes en medio de esta jungla, que no es fácil, pero bueno, cuando tienes unos años, yo creo que somos muy contrarian, nosotros, Vicente, ya lo sabes. Yo creo que ser contrarian te ayuda mucho en este mercado. Normalmente, cuando la parte izquierda del cerebro te dice, lánzate, que todo está subiendo mucho, estás tan de moda, compra porque vas a ganar mucho dinero mañana, la parte derecha del cerebro te dicen, haz lo contrario porque esto es un impulso que te lleva a pensar que es dinero fácil. Yo creo que esto es un entrenamiento que cuando somos profesionales llevamos muchos años con ello y yo creo que es importante. Oye, Marc, ayer, que estaba pensando ahora, se conoció, yo lo he visto también en la portada de Expansión, pero ayer también lo vi en alguna gente en LinkedIn, que la CNMV ya permite a los gestores invertir en criptodivisas. Sí. ¿Qué te parece la noticia y vas a utilizar esa opción? Bueno, de momento no, vamos a ver qué significa, porque hay que ver bien la normativa. Normalmente ya sabes que la normativa de gestión, normativa financiera es durísima, muy compleja, con muchos matices, entonces todo es muy complicado de analizarlo para ver qué puedes realmente hacer o no, porque no es blanco y negro, entonces hemos de leerlo muy bien, no lo hemos leído aún. La verdad es que pienso que está en una época de excesos el Bitcoin, por lo tanto, ahora sin duda no invertiríamos, ahora yo creo que tiene que purgar que hay demasiada euforia y demasiado dinero fácil, ¿no? Entonces, cuando esté a una hora más razonable y veremos si nos lo planteamos. No es fácil porque yo creo que tiene cosas muy buenas del Bitcoin, pero es demasiado incontrolable, demasiado volátil, demasiado peligroso de que se prohíba. Entonces, aún lo vemos muy peligroso para poner ahorros de nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, la vida hay que adaptarse y, por tanto, preferimos tener minas de oro, ¿no? Porque es la forma más estable y el oro se lleva usando por los egipcios 2000 años antes de Cristo, por tanto, el oro tiene unos cuantos años más que el euro, ¿no? Muchísimos más también que el dólar. Claro. Y, por tanto, el oro nos da mucha más fiabilidad como reserva de dinero y de protección y más en los tiempos que vemos de imprimir dinero. Entonces, bueno, yo creo que es impresionante lo que se ha hecho con el Bitcoin y las criptodivisas. La verdad es que es un movimiento increíble y hay que seguirlo, pero bueno, yo creo que de momento estamos aún lejos del tema de Bitcoin. ¿Cómo estás viendo el tema de Asia, ¿no? Al final comentabas antes que justo la bolsa china, cuando todo estaba mal, subió mucho, pero la realidad es que el centro económico mundial va girando poco a poco hacia Asia, ¿no? Y vosotros efectivamente tenéis fondos que invierten buena parte de la cartera en el continente. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno, Asia, yo creo que antes lo comentábamos, ¿no, Vicente? Es una obviedad que es el continente del futuro, del presente y del pasado de los últimos 10 años, ¿no? Y no hay ninguna duda, o sea, no hay duda. O sea, Latinoamérica no va a ser el futuro, seguro. África, veremos, es muy complicado África, continúa con muchos problemas que no se resuelven, entonces tiene mucho potencial, especialmente la demografía de África es una bomba y, por tanto, hay que seguirlo mucho África y nosotros tenemos algunas piezas invertidas, pero poco a poco. Latinoamérica creo que van para atrás, Latinoamérica, o sea que vemos la mayoría de países
van para atrás, por lo tanto no le vemos que estén haciendo las cosas bien para los próximos 5 o 10 años. Y Asia, sin duda, quien ha viajado por Asia los últimos 20 años se ha dado cuenta porque es el futuro, ¿no? Sea porque has ido por trabajo o has ido por turismo, ¿no? Yo hice mi primer viaje a China, me acuerdo, hace 20 años o así. Y yo creo que el viaje en mi vida que más me ha ayudado a entender el mundo económico. Porque yo pensaba que los datos de China de crecimiento del 10% anual eran falsos. Estaba convencido porque tenía una visión occidental, ¿no? Digo, esto no puede ser porque cuando un país en Occidente crece mucho, crece al 4 y esto es una locura y se recalienta todo. Entonces, crecer al 10, yo pensaba, esto es falso, es una manipulación. Y cuando vas allí, entiendes por qué crecía al 10. Entonces, de hecho, cuando investigas bien, se ve que el gobierno chino, cuando crecía al 10, realmente estaba creciendo al 13, que estaban quitando crecimiento contable, y cuando crece al 6, China, dicen que crece al 9, porque obviamente los datos chinos siempre hay que cogerlos entre algodones, ¿no? Pero crecimiento asiático es brutal. Hay un tema demográfico, de ganas de trabajar y de espíritu capitalista, ¿no? Entonces, China se morían de hambre con el comunismo y el comunismo con Mao Zedong y con Deng Xiaoping dijo, mantenemos el comunismo político, pero aplicamos el capitalismo y, de hecho, en ciertas cosas es capitalismo salvaje y esta combinación ha sido el milagro de la humanidad. O sea, 300 millones de personas se morían de hambre casi en China y ahora tiene un nivel de vida muy bueno. Entonces, China, para mí, es el país mejor gestionado del mundo. Bueno, es Singapur, sin duda, pero como gran país, que es mucho más difícil gestionar China que Singapur, ¿no? Obviamente, por tamaño y por población. Entonces, China es la mejor economía del mundo. Otra cosa es luego la inversión, ¿no? Claro, porque está, en realidad, esto que dices, yo creo que te pones a pensar y te sale, ¿no? Pero yo creo que incluso para los gestores profesionales, la inversión en Asia está infrarrepresentadísima. O sea, hay muy poca inversión en las carteras de cualquier inversor español, de cualquier tipo, en Asia, para lo que debería ser en el futuro, ¿no? Totalmente. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace ahí? Sí, bueno, a ver, primero, yo te diría que Asia es a ver, yo creo que la directa está muy poco representada, es cierto, por un tema, yo creo, histórico, de menor conocimiento. Está muy lejos Asia, muy lejos por horarios, muy lejos por costumbres, muy lejos en cuanto a las noticias, ¿no? Casi nadie lee las noticias de Asia. Entonces, es complicado seguirlo desde aquí, pero también es cierto que, por ejemplo, comprando Unilever, tienes más de la mitad de tus ventas en países emergentes. Y de los países emergentes, más del 80% es Asia. Entonces, invirtiendo en Unilever tienes Asia. Por lo tanto, es el primer punto que yo creo que hay que pensar, ¿no? Pero invertir en China directamente para mí es muy complicado y yo no lo veo muy factible. Yo creo que las experiencias históricas son malas. Hay un problema grave de gobernanza, de inestabilidad, de inseguridad jurídica enorme. Entonces, es muy difícil invertir en China, yo creo. En cambio, la economía es la mejor, ¿no? Entonces, es bueno invertir en el continente, repartirlo, pero invertir directamente en una empresa yo lo veo muy peligroso, porque de un día para mañana puede desaparecer. Y eso no te ocurre en una empresa alemana o una empresa americana, ¿no? No va a desaparecer mañana una empresa. En cambio en China te puede pasar, ¿no? Por tanto, es bueno quizá atacarlo desde frentes concretos. Nosotros lo que hicimos es Panda, por ejemplo, le llamamos Panda al Fondo de Agricultura porque el gran comprador de alimentos es China y también Asia. Entonces le pusimos Panda porque aunque invertimos 70% en Estados Unidos y Europa y Australia y Nueva Zelanda, pero también tenemos 20-30% en Asia, le llamamos Panda porque las empresas brasileñas o australianas venden en realidad a China y a Asia, por tanto, en realidad tenemos mucha exposición a Asia, pero obviamente al sector agroalimentario. Y por tanto es una forma también, yo creo que hay que buscar fórmulas para invertir en Asia indirectamente o con sectores concretos, porque es muy difícil invertir en la bolsa china. Obviamente se puede invertir en un fondo de bolsa china, pero como sabes, hay 3 bolsas chinas, no una. Ya, es un follón, tanto, es que es un lío que no veas. Índices, los extranjeros no pueden invertir en unos, ¿no? Entonces, no existe la bolsa china como tal, no existe. No existe. Hay muchas bolsas chinas, lo cual es más complicado aún. Entonces, y depende de que el gobierno
potencie la bolsa de Shenzhen o de Shanghái, tú estás invertido quizá en la de Hong Kong, entonces estás a expensas de muchas decisiones políticas y eso no nos gusta nunca a los gestores, ¿no? Yeah. Que tú analices una empresa y empiece a caer porque el gobierno de ese país ha decidido penalizarla, directa o indirectamente. Entonces, esto es lo complicado de invertir en Asia. Y la contabilidad en Asia es muy poco creíble. El mejor país fiable en cuanto a contabilidad es Japón, pero con absoluta diferencia. De hecho, la contabilidad de Japón es igual que la occidental, pero yo digo que es mejor porque las normas contables son iguales, un poco más conservadoras, lo cual es mejor como gestor, ¿no? Porque los beneficios están más infravalorados. Claro. Pero además son más conservadores los directivos y son mucho más éticos. No hay nadie más ético que los japoneses. No significa que no pueda haber ningún fraude, a veces lo hay, Claro. pero cuando una contabilidad japonesa te la miras, puedes creerte absolutamente que esa es la verdad. Tú te miras la contabilidad de una empresa china y no es que no tengas dudas. Sabes seguro que esa contabilidad no refleja la empresa. Puede ser peor en algunos casos, pero no refleja la empresa porque para un chino la contabilidad es un instrumento para llegar a más inversores, por tanto, no es fiable como una japonesa, ¿no? Fíjate toda la polémica que ha habido con las tecnológicas chinas, ¿no? En algunas en concreto, que ahí se ha dado una locura salvaje, ¿no? Y de hecho lo ves también en el interés de la gente en foros y en redes y demás, que se habla muchas veces de las grandes tecnológicas chinas y es donde hay más problemas, ¿no? Que enlazando con la parte política. Pues, ¿cómo ves tú así muy rápidamente, las grandes tecnológicas chinas? Sí. A ver, como empresas lo han hecho mejor que las tecnológicas norteamericanas, por tanto, en ese sentido, son las mejores del mundo. Es cierto que en muchos casos, y la gente no es consciente, como Alibaba o Tencent, les ha apoyado el gobierno chino, primero porque prohibieron sus competidores norteamericanos, los echaron del país, por tanto, dejaron que Alibaba y Tencent y Baidu se llevaran todo el mercado y les han ayudado en decisiones individuales, por tanto, lo han hecho muy bien, pero les han ayudado al gobierno y ahora el gobierno les está penalizando. Entonces, lo que no tiene sentido es que muchas veces veo inversores aplicando un criterio de una empresa norteamericana en cuanto a contabilidad, en cuanto a estabilidad geopolítica o del gobierno, a Alibaba o Tencent o JD. O sea, Alibaba no lo puedes comparar con Amazon porque Amazon vive en un mercado libre, en un país libre, que hay competencia, que el gobierno no interfiere apenas y, por tanto, es lo que es. En cambio, pues Alibaba no. Entonces, no puedes poner el mismo gato en el mismo saco. Tiene que tener una prima que la tiene en parte, pero la gente dice, no, como está más barata Alibaba que Amazon o Baidu que tal, entonces compro. Bueno, pero está más barata porque hay unos riesgos geopolíticos y de gobernanza corporativa. En China desaparecen los fundadores de un día para otro. Es como si Jeff Bezos desaparece y sus acciones se van a no sabes a quién. Entonces, ¿cómo puedes tú ser inversor y estar tranquilo? O sea, tienes que aceptar que estos riesgos. Entonces, yo creo que le falta al inversor occidental le falta entender que no son las mismas reglas de juego en China, en India, o en Tailandia, o en Filipinas, o en Japón, o en Estados Unidos. Entonces, cada país es distinto. Entonces, tienes que entender cada país y entonces aplicar los criterios. No aplicar los criterios occidentales a Japón o a China, ni los de China a Japón, ni los de Japón a China, ¿no? Eso es lo complicado. Marc, parte de la historia del crecimiento chino es precisamente cómo la clase más desfavorecida o clase baja se va convirtiendo en clase media, clase alta, ¿no? Y ahí vosotros tenéis esa visión muy clara con Panda, pues oye, materias primas agrícolas, porque es tanta gente la que vive allí que va a haber mucho más consumo. Y también se habla también de la inflación, del tema ahora, os está hablando de inflación y está en materias primas. ¿Es el momento en el que puede dispararse por ahí también la inflación y, por lo tanto, potencialmente cómo puede afectar a esas compañías que vosotros tenéis en cartera? A ver, a corto plazo está claro que sí. A corto plazo ya lo estamos viendo y estamos solo empezando a verlo. Yo creo que los próximos meses veremos datos aún peores de inflación de los que estamos empezando a ver. De momento es un fenómeno a corto, de momento. Yo digo que la clave será cuando se calme un poco esta locura del COVID, de confinamientos, de restricciones logísticas, del precio de los fletes de barcos, de las restricciones en los puertos. Cuando se calme eso, veremos cómo está, y allí será la clave.
lo cierto es que estamos creando un entorno para crear inflación como nunca en los últimos 50 años. Por tanto, si todo el mundo empuja para que haya inflación, luego viene inflación, ¿no? Entonces, la verdad es que la explosión monetaria junto a las inyecciones públicas de dinero, de déficits enormes, está provocando que haya inflación. Entonces, la inflación es un animal muy peligroso que yo creo que muy a la ligera todo el mundo dice que venga inflación, que la queremos inflación. Bueno, todos sabemos que la inflación perfecta es la inflación del 2-3%. La inflación cero es muy mala porque es deflación y significa que las cosas van mal. Y la inflación del 5 es peligrosísima. Y si se pasa del 5, te puede hundir cualquier locomotora de crecimiento económico de cualquier país y entrar en problemas graves. Entonces, yo creo que es muy peligroso alentar a que venga la inflación porque si te viene desbocada, entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento que puede haber inflación, por tanto, hay que tener algunos activos más reales en la cartera. Nosotros hace 5 años que decimos, mirar vuestra cartera en términos de activos reales y activos financieros, que eso nunca se mira. Entonces, hay que tener más activos reales, que si viene inflación, te cubran, tengas un respaldo real a tu inversión. Entonces, ¿cuáles son esos activos reales? ¿Cuáles son, Marc? Bueno, uno son los activos inmobiliarios, pero eso no hace falta recomendarlo porque todo el mundo tiene muchos activos inmobiliarios. De hecho, seguramente en España tiene demasiados activos inmobiliarios y demasiados en una sola ciudad, ¿no? Que eso total. Es lógico porque es lo que ves cada día, pero a nivel de inversión y ahorro no tiene mucha lógica porque si te viene una alcaldesa como tenemos en Barcelona, pues tienes todo el riesgo en una ciudad que puedes tener riesgo jurídico en una sola ciudad, en un solo país, ¿no? Y tiene riesgos del país y riesgos de la ciudad. Entonces, si tú tienes inmuebles que puedes ligarlos a la inflación, porque la renta las puede subir, entonces tienes un activo que te defiende. Si tienes activos agrícolas, son los mejores. ¿Por qué? Porque los alimentos se venden en euros aquí o se venden en dólares. O sea, en Argentina, quien ha sobrevivido mejor es quien tiene plantaciones de soja, porque vende la soja en dólares en Chicago. Entonces, ya se puede hundir la moneda local, que tú tienes moneda fuerte, o sea, tienen oro. Quien tiene soja tiene oro en Argentina. Entonces, la forma de protegerte, y los argentinos lo ven muy fácil, quien tiene campos de soja no ha visto su poder adquisitivo menguado al 99%, como el resto de gente. Porque tiene un activo fuerte, tiene activo real. Entonces, aquí no lo vemos porque estamos acostumbrados a inflaciones del 1 al 2. Entonces, yo creo que es muy importante. Los activos agrícolas lo son. El oro también lo es, aunque el oro tiene componentes distintos, es más monetario. La agricultura es más de economía real, ¿no? Por eso yo creo que combinan todos. En Koala tenemos activos reales que son agricultura, alimentación y tenemos oro. Y por tanto, yo creo que hay riesgo de inflación, sin duda, hay riesgo de inflación, porque yo creo que la gente aceptaremos subidas de precios. Seguro el próximo año, o este año, perdón, este año. Porque tenemos más dinero en el bolsillo. Cuando viajemos aceptaremos pagar más por los aviones, por los hoteles, por los restaurantes. Cuando nos carguen más por cambiar algo en la casa, también lo aceptaremos. Entonces, a corto veo inflación, pero la clave será en 2022, ¿no? En 2022 veremos lo que ocurre. Oye, para terminar, que tú tienes también tenéis el Japan Deep Value. Justo en Japón lo que se ha intentado durante mucho tiempo es crear inflación, ¿no? Lo que estamos diciendo. Sí. Y fíjate, no lo han conseguido, ¿no? No sé si al final, algunos años hemos tenido. Ahora no sé muy bien, ahora la verdad estoy perdido ya con Japón. Ni ahora tampoco. Y ahora tampoco. Y eso al final dificulta, ¿no? El tema de invertir en Japón. ¿Qué perspectivas tenéis ahora en la cartera? Básicamente lo que ocurre es que los bancos centrales quieren alterar artificialmente la inflación y se ha visto en Japón durante muchos años que no lo han conseguido, lo cual significa que no sirve. Por tanto, deberían dejar de hacerlo, pero no dejan de hacerlo. Y en Occidente estamos copiando lo que ha hecho Japón, que no ha funcionado, que es intentar hacer subir la inflación, aunque como con el COVID nos hemos pasado 3 pueblos entre inyección del Banco Central más déficits públicos, quizá sí que lo vamos a conseguir, pero para lo malo, ¿no? Que es que se dispara la inflación por encima de 5 y genere un peligro enorme. Entonces, sí, Japón no han conseguido que suba la inflación y por eso la bolsa ha estado muy olvidada, pero para nosotros
es un mercado ideal porque, primero, está al lado de Asia, está al lado de China. El primer país que exporta a Japón es China. Por tanto, invertir en Japón es estar invirtiendo en China, lo cual eso es buenísimo. Pero no en empresas chinas, sino en empresas japonesas con buena contabilidad, familiares que son muy cuidadosas, que son muy respetuosas con el accionista y con los trabajadores y que te puedes fiar, y con exposición a Asia. Es cierto que Japón no crece y no creo que crezca por un tema demográfico. Hay mucho de demografía en el crecimiento económico en muchos países y China e India crecen por la demografía. Bueno, y porque han elegido un modelo capitalista que es lo mejor del mundo y que entonces no paran de crecer, ¿no? Y de crecer económicamente. En Japón no crecen tanto, pero como los inversores no han invertido en estos últimos años, es como un oasis. Lo definía muy bien GMO, los de Boston, en un informe reciente, que es un oasis en un mar de activos caros. Eso es lo que es. Era un informe de GMO en Japón Value, en las empresas más tradicionales, no las empresas tecnológicas, que es, obviamente SoftBank sí que ha subido en Japón, como ha subido pues Tesla y Amazon en Estados Unidos. Oye, para quien quiere, bueno, aparte de que se mire vuestros fondos, por supuesto, pero ¿qué consejo le darías a alguien que de pronto ha escuchado esta entrevista y dice, joder, verdad, si es que Asia está ahí, va a ser un tiro y yo no tengo nada en cartera? ¿Por dónde tiene que empezar? Bueno, obviamente, tiene que tener un poco invertido en fondos asiáticos directos. Yo creo que es la mejor forma, ¿no? Porque es muy complicado. Yo no haría solo China, porque China es como decíamos, la bolsa, es el país mejor para invertir teóricamente, pero el país más complicado donde invertir. Por lo tanto, creo que es mejor invertir en Asia para evitar los riesgos de un país o los riesgos políticos directamente. Y seguramente ahora tienes cero, muchos ahorradores tienen cero o tienen un 5%, yo creo que hay que ir aumentando progresivamente. ¿Cuánto deberíamos tener en China, en Asia, de la cartera? Hombre, yo creo que deberíamos ir aumentando hasta al menos 15-20% de la cartera. Lo que pasa es que, como te decía, otra forma muy inteligente es invertir indirectamente, ¿no? Si tienes acciones de Unilever o acciones de Louis Vuitton, por ejemplo, estás invirtiendo en Asia, ¿no? Si tienes acciones australianas, también estás invirtiendo en China especialmente. Por tanto, hay que mirar menos los nombres. Yo veo muchos errores últimamente en inversores particulares de mirar el nombre de los productos y no mirar lo que hay dentro. O sea, no te mires el nombre del producto, mira qué acciones tienen y entonces tú entenderás dónde invierte. No el nombre. El nombre, a veces se pone el nombre por marketing, que de hecho explica muy poco del producto. A veces no, ¿eh? Entonces, la única forma es mirar las acciones que tiene invertido y entender los países donde está invertido y dónde está. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese consejo final de Marc. La verdad es que para quien lo esté pensando, mejor ahora que hace 3 meses, porque ha habido una corrección ahí importante en muchos fondos de bolsa china y bolsas asiáticas, muchos gestos de reduciendo peso. O sea, que quien piense que tiene sentido esto, que le dé una vuelta ahora, sabiendo que esto puede caer más, Marc, porque vete tú a saber, ¿no? A corto plazo, vete tú a saber esto, hasta dónde se va. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, Marc. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Un placer hablar contigo, como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo.